vez más en este canal de ASMR, aquí en compañía de mi amiga María. Ella ya que está un poco enferma, así que María está acompañada de su enfermera, de su cuidado. Ella es una amiga muy especial de Elsa, así que ella viene aquí para... María está muy enferma y por eso se trajo a su enfermera personal, y ella también le encantan los cuentos. Entonces vamos a hacer una lectura de un cuento. Espero que María se sienta un poco cómoda con este cuento y que gracias a la enfermera también está aquí acompañando a ella, porque no se puede dejar sola. El cuento está titulado En el río. En el río. Antes que todo, póngase cómodo, póngase cómoda en el lugar de su favorito. Como siempre les digo, con una taza de café, un té, un vaso de agua, una bebida de tu preferencia. Vamos a empezar. Recuerden que está titulado En el río. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a acariciar el horizonte, Emilia, Camila, bajaba al río. Llevaba una cesta vacía y los pies descalzos, sintiendo la tierra caliente enfriarse poco a poco. El agua era un espejo que reflejaba los pensamientos que no se atrevía a decir en voz alta. El río no hablaba, pero escuchaba. Sabía guardar secretos. Camila le contaba todo al río, que su padre ya no reía como antes, que su madre lloraba a escondidas, que la escuela se sentía cada vez más lejos. Cada vez que Camila escribía, la tinta del lapicero ya no pintaba absolutamente nada. Entonces ella decidía contar sus problemas al río. Ella hablaba, el río escuchaba en silencio. La amiga preferida de Camila era el río. Según Camila, el río era su amiga preferida, ya que no podía confiar en alguien más. Así pasaron los días. Ella seguía contando todo al río, ya que él guardaba los secretos que ella decía. Era como un sueño de alguien más. Ella se sentía feliz contando todo eso al río. Llegó una tarde, mientras recogía piedras, unas piedras lisas para su
reacción. Vio algo flotar. Era una botella con un papel dentro. Ella, muy curiosa, destapó y sacó con cuidado, y había una carta dentro de esa botella. Allí decía: si está leyendo esto, no estás sola. Yo también hablo con el río. Así pasaron. Ella destapó y sintió que no estaba sola. Camila miró a su alrededor sigilosamente, que nadie más estará ahí sino ella sola, porque no quería compartir ese momento con alguien más. Camila seguía vigilando de que nadie más estará allí. Camila seguía mirando a su alrededor, el corazón golpeando con fuerza, y ella preguntaba: ¿quién ha escrito esto? ¿Cuándo volvería a escribir otro? Durante días, ella, cada vez que pasaba por el río, quería encontrar otra botella, y él la encontró. Otra cosa más, cada uno con mensajes cortos, dibujos secretos. Era como si el río los contactara a través del agua. No supo nunca quién era, nunca afirmó que durante todo un verano Camila supo que alguien más la entendía sin verla, y eso en aquel tiempo no era suficiente para ella. Pero Camila seguía pensando en sus padres, especialmente en su madre, ya que el papá salía a laborar la tierra todos los días y ella solía estar siempre al cuidado de su madre. Y por eso el río era su refugio. Las piedras sabían su nombre, los sauces su tristeza. A veces se sentaba en el mismo tronco caído, una voz tan baja, en susurros, le hablaba el agua, aunque el agua nunca salía sus palabras. Ella escuchaba lo que Camila le contaba. Era su amiga confidente. Y volvió de nuevo a contar. Decía: hoy mamá no salió de la cama y papá volvió tarde, otra vez con el olor amargo. El río no respondía, pero parecía escucharlo. Una promesa de que las cosas no durarían para siempre. Una tarde, al final de agosto, Camila volvió y vio en el río algo flotando, una botella de vidrio. Estaba cerrado con un tapón de corcho. Al principio pensó que era una basura, pero cuando la recogió, notó un papel enrollado dentro de aquella botella. Con manos temblorosas la abrió de nuevo
había mojado un poquito. Se podía leer lo que allí decía en ese papel enrollado. Con las manos temblorosas lo abrió y decía: si estás leyendo esto, no estás sola. Yo también hablo con el río. Camila se quedó móvil, quieta. Leyó la otra nota una vez más y el corazón le latía tan rápido. Ella se preguntaba: ¿hay alguien más como yo que habla con el río? ¿Será una niña o será un adulto? Yo quisiera saber quién es. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, escribió una carta en breve. Solo decía: gracias, yo también me siento menos sola ahora. La metió en una botella y lanzó al agua. La tarde siguiente pasaron 3 días que recibió otra carta en aquella botella, y así comenzó un intercambio silencioso, tierno, entre dos almas escondidas a orilla del mismo río. Compartían secretos, miedos, dibujos mal hechos de sus caras imaginarias, Nunca afirmaban absolutamente nada, pero Camila se sentía feliz de poder estar tranquila. Camila decía: me gusta cuando el río lava mis lágrimas y los lleva. Es como si él entendiera mis problemas. El tiempo, la rutina cambió. Camila ya no vagaba con tristeza, sino con mucha tristeza, sino con mucha expectativa. Empezó a dibujar, a escribir poemas. Una vez incluso cantó al río en voz alta y juró que el viento le devolvió la melodía. Con el tiempo, la rutina de Camila se cambió. No vagaba con tristeza, y así seguían los días. Un día la botella tardó más de lo habitual. Camila esperó y esperó y nada. Pasaron semanas. Pasaron semanas y semanas. Pasaron semanas y semanas. El otoño también llegó con sus hojas tristes y el aire muy frío, y el río no trajo más cartas. Camila seguía sintiendo triste, pero sabía de que ya no estaba sola. Había cambiado mucho. El río había escuchado, pero también la había conectado con algo más grande. La certeza de que siempre hay alguien en algún lugar que también siente como ella. Años después, ya adulta, Camila volvió a ese mismo rincón. El tronco seguía allí, aunque más gastado. Se sentó con una hoja y una pluma. Escribió con cuidado: si estás leyendo esto, yo también hablé. Camila
se sintió augusta y tranquila. Ya no tenía más angustia ni tristeza. Ya sus padres no estaban, ya se habían ido de la tierra, ya estaban descansando en paz. Por eso ella regresó también a disfrutar de ese momento único y absoluto. Así pasaban los días. Ella seguía escribiendo otra botella más. Ella seguía escribiendo otra carta más y mandaba por el río porque sabía que alguien más la iba a destapar y sentirse tranquila como yo hoy siento, feliz y tranquila. Eso ha sido todo